Episodio número 3457. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 9 de junio. Job, avanzando en el marco de esta lección número 11, Contratiempos. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Y durante esta semana hemos visto desde el pasado sábado domingo las tormentas de la vida y ayer lunes recupérate. Para hoy la lección titulada Job. Y es que estamos muy agradecidos de Dios por todos aquellos que están reportando su sintonía a través de los comentarios de YouTube y aquellos que nos escriben también de forma directa por las vías que siempre recordamos al final del programa, vía WhatsApp. Todos quedan muy saludados, muy bienvenidos a este gran programa Estudio Sistemático de la Biblia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder captar el mensaje y no solo eso, también ponerlo en práctica. Que esto sea una bendición directa para nuestros hijos, para nuestros familiares, vecinos, amigos, para nuestros compañeros de trabajo, en fin, para todo el que nos rodea, que este estudio pueda ser de impacto y de bendición para ellos también. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Job. Cuando pensamos en personas bíblicas que experimentaron reveses, Job es quizás la persona que primero viene a nuestra mente. No solo perdió todas sus posesiones, sino también a sus hijos, su salud. Su mujer lo instó a maldecir a Dios y a morir. Después de algún tiempo, 3 amigos vinieron a visitarlo y se sentaron junto a él. Quedaron tan sorprendidos por su aspecto que permanecieron en silencio durante 7 días. Cuando finalmente hablaron, intentaron explicar humanamente la desgracia de Job, pero aumentaron así involuntariamente su sufrimiento. Sus amigos lo culparon, diciendo que tenía algún pecado oculto del que debía arrepentirse. Llegaron incluso a decirle lo que dice Job capítulo 18 y el versículo 21. Job capítulo 18
y el versículo 21, tal es la morada del impío, el lugar del que no conoce a Dios. Job capítulo 18 y el versículo 21. A continuación se hace la pregunta, ¿cómo respondió Job? Y para eso se nos invita a leer Job capítulo 19 del 23 al 27 y capítulo 23 del 8 al 12. Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Job capítulo 19, versículos 23 al 27. Quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas, quien diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job capítulo 19, los versículos del 23 al 27. Ahora veamos lo que dice Job capítulo 23, versículos 8 al 12. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibí. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job capítulo 23, los versículos del 8 al 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Cómo respondió Job? Job respondió con una fe firme, aunque no entendía lo que le estaba ocurriendo, podía percibir la presencia de Dios, y por eso declaró, yo sé que mi Redentor vive. Su confianza estaba basada en quién era Dios, no en sus circunstancias. Esa fue nuestra respuesta. Y es interesante que Job dice estas palabras en medio de acusaciones feroces que estaban haciéndole sus propios amigos. Con amigos como eso no se necesitan enemigos. Pero qué interesante que en medio de esas situaciones difíciles, Dios nos da una fe fuerte para poder afrontar esas situaciones. A pesar de las trágicas circunstancias en las que estaba inmerso y que él no comprendía, Job permaneció fiel y se mantuvo firme. No culpó a Dios ni lo maldijo. Por el contrario, cuando fue tentado a culpar a Dios, declaró en Job capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea su nombre. Job capítulo 1, versículo 21. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor y pastor Luis Gregorio, quien para hoy va a completar la segunda parte de este comentario titulado La resiliencia cristiana. No temas, que yo soy contigo, dice Isaías. Es tener la capacidad de encontrar paz, empezar centrados en la bondad de Dios, aún en los momentos más oscuros de tu vida.
El profeta Isaías nos dice, no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjense que los psicólogos han estudiado que el 96% del temor, de los temores, los miedos que tiene la gente no se cumple. Son temores falsos. Isaías nos dice, no temas, porque yo soy contigo. La Biblia está llena de personas, de figuras que personalizaron, que personifican esta resiliencia. Job, por ejemplo, perdió todo lo que tenía, pero nunca maldijo a Dios, ni perdió su confianza en Él. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mis riñones se consuman dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive. Mira, José fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero perseveró en su integridad con Dios. El apóstol Pablo, un gran ejemplo, sufrió naufragio, prisiones, persecuciones, pero consideraba que estos sufrimientos eran temporales en comparación con su propósito específico. Ser realmente resiliente cristiano equivale a la perseverancia y el gozo en medio del sufrimiento. No es una resistencia estoica, lo que significa es sobreponerse a la adversidad, apoyándose en la gracia divina, confiando en Dios que nos sostiene, que nos restaura y que nos fortalece cada momento. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4:8, es clásico el apóstol Pablo en el asunto de los sufrimientos y cómo enfrentarlo. Que estamos atribulados, sí, en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre el cuerpo de Cristo para que también la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Por lo cual, entonces, mis hermanos, por amor a Cristo me gozo, dice él, en las debilidades. Por lo cual me gozo en el asunto de los insultos, en la necesidad, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Mis queridos amigos, hermanos, confiemos en el Señor. Agarrémonos cada día y la bendición de Dios, para cuando estemos frente a grandes dificultades, que haya contratiempos difíciles, podamos confiar en el Señor cada día. Gloria a Dios. Muchísimas gracias por este gran comentario que explica claramente que la gran mayoría de los temores que sufren las personas son productos de la imaginación. Por lo tanto, lo que necesitamos es permanecer firmes y sin temor a los desafíos, confiando en la gracia divina. Y tal y como usted dice en la cita de 2 Corintios 4:8 en adelante, atribulados pero no angustiados, en apuros pero no desesperados, derribados pero no destruidos. De ese modo, si confiamos en el Señor Jesucristo, Él nos sostendrá con su brazo poderoso, que ese fue el caso de Job, precisamente. Nosotros vivimos en medio de esta misma batalla. Satanás nos aflige con dolor, sufrimientos, pérdidas, dificultades, como parte de su plan para distorsionar la imagen que tenemos de un Dios amoroso. En esos momentos podemos responder de dos maneras. Número 1, culpar a Dios y rechazarlo. O número 2, aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas. Aunque la batalla arrecia a nuestro alrededor, debemos recordar que a la luz de la eternidad, nuestros problemas no son más que pruebas temporales. Hay muchas cosas que no vemos aquí y ahora, y uno de los grandes desafíos para un creyente es confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Dios nos ha revelado de muchas maneras la realidad de su amor. Por lo tanto, debemos aferrarnos a esta verdad crucial, incluso cuando no la percibamos. Si estás pasando por un momento difícil, acude a Dios. Toma tu Biblia y un cuaderno y encuéntrate con Él en medio de la naturaleza. Copia Romanos 5,
capítulo 3 al versículo 5, lo cual es nuestro versículo para memorizar, y reflexiona acerca de los diferentes mensajes contenidos en este texto, con la certeza de que el amor y el cuidado de Dios hacia ti son lo más seguro y estable de toda tu vida. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la fe verdadera confía en Dios aun cuando no entendemos lo que está sucediendo. También hemos aprendido que Job mantuvo su confianza en Dios a pesar de esos momentos difíciles y duros donde la mayoría de personas no confiaban en él, incluyendo sus amigos. En medio de esas acusaciones, él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Lo mismo debemos decir nosotros y confiar plenamente en que el Redentor de nuestras vidas, que es Cristo Jesús, Él está dispuesto a salvarnos y a redimirnos en medio de cualquier peligro que estemos afrontando. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas poner en nosotros esa fe que pusiste en Job, que sin importar las dificultades, los problemas, el dolor, el sufrimiento o las acusaciones muchas veces de manera injusta que podamos vivir en esta tierra, podamos decir, así como dijo Job: yo tengo un Redentor y mi Redentor vive. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, miércoles 10 de junio, el camino a Emaús. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 11, Contratiempos. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris Y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.